Muchísimas gracias a todos, sean todos muy bienvenidos. Le doy una particular bienvenida, por supuesto, a los titulares de los presidentes, a los presidentes de los distintos colegios que nos acompañan del país y que conformamos desde el mes de abril, que nos convocó el presidente del Colegio de Tlaxcala, el doctor Serafín Ríos, a iniciar los trabajos para preparar esta reunión nacional de colegios y centros de investigación. Me permití preparar una especie de exposición de motivos y expresarles que en la comunicación con el señor gobernador tuvo a bien designar como su representante al doctor David Díaz Ceñedo, director de posgrados de la Secretaría de Educación Jalisco, quien nos hace el favor de acompañar y quien nos hará formalmente la inauguración de esta jornada de trabajo, que constituye el primer día de actividades de dos que tendremos con los presidentes y titulares de los centros de investigación del país, que conformamos esta red nacional de colegios. El día de hoy está destinado básicamente a la agenda académica y el día de mañana tendremos ya formalmente una reunión de trabajo con los titulares por la mañana y cerraremos, como ustedes saben, con el acto de apertura del acervo bibliográfico y personal, del archivo personal del exgobernador don Juan Gil Preciado. Bueno, sin más preámbulo, me permito poner a ustedes a su consideración los siguientes elementos a nivel de contexto. El 9 de noviembre de 1982 se dio vida formalmente al Colegio de Jalisco como una asociación civil orientada a las ciencias sociales y las humanidades bajo la inspiración del modelo educativo del Colegio de México. A 43 años de aquel histórico acontecimiento, el Colegio de Jalisco arriba a su madurez institucional con un muy buen ganado reconocimiento regional, nacional e internacional por sus contribuciones, lo mismo en el ámbito de la formación del capital humano de alta especialidad que a la generación de conocimiento científico socialmente pertinente, así como la divulgación científica y cultural sumamente relevantes para el Estado de Jalisco. La celebración tanto de la jornada académica sobre la gestión de cuencas hidrográficas y sus conflictos sociopolíticos, que celebraremos el día de hoy, como la reunión de trabajo de la Red Nacional de Colegios y Centros de Investigación que llevaremos a cabo el día de mañana, constituyen una muestra fehaciente de este amplio reconocimiento a las labores sustantivas de nuestra institución. A fin de no restarle tiempo a la jornada académica del día de hoy, omitiré referirme a cada uno y cada una de nuestros distinguidos invitados que nos acompañan esta mañana. No quiero dejar pasar la oportunidad, sin embargo, para hacer patente mi gratitud a las presidentas y presidentes, rectoras y rectores, colegas y amigos todos, a quienes saludo y agradezco profundamente su presencia, por el esfuerzo de acompañarnos de manera presencial a la celebración por el 43 aniversario del Colegio de Jalisco. Agradezco puntualmente al Colegio de México, al Colegio de Tlaxcala, el Colegio de Puebla, el Colegio de Tamaulipas, el Colegio de Morelos, el Colegio de Michoacán, el Colegio del Estado de Hidalgo, el Colegio de Veracruz, el Colegio Mexiquense, así como el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto del titular del CIESAS que nos acompaña el día de hoy, junto con los titulares de otros colegios y centros de investigación. Todos ellos conformamos el pasado 4 de abril y firmamos la Declaración de Tlaxcala por la Ciencia como el primer paso hacia la conformación de la Red Nacional de Colegios y Centros de Investigación, y que bajo la muy atinada coordinación por parte de mi colega y amigo el doctor Serafín Ríos Elorza, presidente del Colegio de Tlaxcala, hemos comenzado a caminar hacia su formalización. Agradezco muy cumplidamente a quienes aceptaron sumarse a las actividades de esta jornada académica, a las destacadas y destacados académicos especialistas provenientes de otras instituciones, particularmente del Centro de Investigaciones de Antropología Social y del Instituto de Estudios Superiores de Occidente, por su valiosa presencia esta mañana. Permítanme robarles unos minutos más antes de pedirle a nuestro representante que haga formalmente
la declaratoria inaugural de esta jornada, a fin de explicarles muy brevemente los razonamientos que nos llevaron a centrar nuestra atención sobre tales tópicos. Lo hago desde mi condición de académico integrante de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos, una asociación civil con una trayectoria de 30 años de existencia y que me honro en presidir desde el año 2022. En este año fuimos testigos del Encuentro Nacional Municipalista encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un encuentro que fue calificado como histórico en muchos sentidos. Uno de ellos fue motivado por la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, al que han sido llamados, entre otros, las universidades y centros de investigación del país. Entre los compromisos y tareas que se contemplan en el marco de dicho acuerdo, destacan el ordenamiento del actual sistema de concesiones, el saneamiento y restauración de ríos, comenzando por las cuencas del río Lerma, Santiago, el río Atoyac y el río Tula, así como la elaboración de un plan maestro que permitirá dar un diagnóstico integral sobre la infraestructura y la necesidad de nuevas obras para la captación y conducción de aguas, así como prevenir inundaciones. Estas líneas de trabajo vienen a complementar las acciones que viene realizando el Gobierno de México en el contexto del Programa Nacional de Tecnificación del Riego y la realización de 17 proyectos estratégicos. Estoy convencido que la Red Nacional de Colegios y Centros de Investigación constituye una magnífica plataforma para la generación de conocimiento científico de la mayor relevancia que desde una perspectiva regional favorezca a los propósitos presidenciales orientados a la transformación de la gestión del agua en el país. Definitivamente no son menores los desafíos metodológicos para construir de manera colaborativa un conocimiento científico pertinente frente a las problemáticas inherentes a la gestión del agua como derecho humano. No obstante, la jornada académica de hoy constituye una magnífica oportunidad para comenzar a reconocer y a dialogar en torno a los desafíos interdisciplinares y transdisciplinares sobre los que no abundaré, ya que tendremos oportunidad de escuchar y dialogar a lo largo del día de hoy con la amplia comunidad de académicos y especialistas que nos acompañan de los distintos colegios. Hago votos porque este encuentro y las conversaciones que hoy comienzan fructifiquen en productos científicos relevantes que muy probablemente alimenten una línea editorial que podemos presentar, por supuesto, aprovechando que está presente el doctor presidente del Colegio de Morelos, lo podremos presentar en nuestra próxima reunión nacional que, por supuesto, hemos acordado realizar el próximo año en Morelos. Así que ya tenemos un producto que entregar y tenemos una fecha que es hacer. Yo sé que los académicos son muy disciplinados y de las conversaciones que empecemos el día de hoy podamos generar un producto editorial que perfectamente puede ser elevado a consideración de las autoridades para los propósitos que acabo de señalar. Por todo ello, me es muy honroso cederle el uso de la voz al doctor David Díaz Ceñedo, director de posgrados de la Secretaría de Educación Jalisco y representante personal del señor gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, para hacer formalmente la declaratoria de esta apertura de estas jornadas y posteriormente cederle el uso de la voz a nuestro coordinador nacional, el doctor Serafín Ríos Elorza, quien tuvo a bien nos apoyará, digamos, con la apertura y el inicio de de la presentación formal de nuestra conferencista magistral que nos acompaña de manera virtual. Sin más preámbulo, David, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestro Roberto. Pues muy buenos días a todos ustedes, compañeros de los colegios que hoy participan en esta red y al Gran Colegio de Jalisco, que le platicaba yo hace rato al maestro Roberto Arias, que hace 20 años iba a cursar aquí una maestría, pero creo que me equivoqué, porque escuché diplomado y dije 2 años para un diplomado, y dije es mucho, entonces me equivoqué, ya no regresé. Pero bueno, cosas de la vida y el destino, ¿verdad? Hoy con la representación de nuestro señor gobernador Pablo Lemus, les mando un cordial saludo y
pues nos pide pues que trabajemos en colaboración con ustedes. Cuando nos dice por parte del área de protocolos en donde nos designan y nos mandan, hay una cuestión que le decía yo al maestro Roberto, que es la vinculación entre todos nosotros y la Secretaría de Educación Jalisco. El señor gobernador lo que busca es que nos vinculemos y generemos sinergias para poder que estos proyectos también Jalisco los haga suyo. Nosotros aquí en la dirección de posgrados tenemos 3 maestrías, o sea, tenemos 3 institutos de posgrados que es MEIPE, CIF y CIDE, que ellos generan investigación también de esta área, maestro, en la cual podemos ser muy importantes, podemos colaborar con todos ustedes y también en las UPNs, la Universidad Pedagógica Nacional, en el estado de Jalisco, con sus maestrías, podemos ser vinculativos para que los temas que ustedes, que hoy se van a ver aquí, sean de interés en el estado a través de los portavoces y que los alumnos, que somos como 2,000 alumnos en esta área, conozcan lo que hace el Colegio de Jalisco y conozcan lo que hace la red de colegios a nivel nacional. Entonces, yo siento que este acierto que hace el señor Pablo Lemus para poder venir y ponerme a sus órdenes en este aspecto es para eso, para empezar a vincularnos en la Secretaría de Educación Jalisco, presidente Roberto, para que sepa que tiene más aliados en la Secretaría, conozca que trabajamos para lo mismo en ese tema. Hay temas de vinculación con el agua, hay temas con el tema de Chapala, tenemos el río Lerma, en investigaciones en el ICIDE, que pueden ser muy, muy beneficiosas para este tipo de eventos, en el cual de conocernos, como que platicando con ustedes de Morelos en el tema, que hay ríos que nos unen, pero también esos ríos ya no son los ríos que nos unen para bañarnos, ya no son ríos que nos unen para otro tipo de cuestiones, de ahora son una problemática a nivel nacional, y que nosotros como adultos responsables queremos dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. Yo creo que eso es lo que nos une aquí, el futuro. El presente, aquí estamos, y yo sé que de los acuerdos que se generen aquí van a ser para el futuro inmediato. Cuente con nosotros en la Secretaría de Educación Jalisco para poder generar esos compromisos. Y yo sé que el maestro Pablo Lemus tiene esa visión. Tiene esa visión de que nuestro colegio de Jalisco, porque es un colegio de todos, los que queramos pertenecer, nos unamos a las grandes causas que Jalisco se ha propuesto al estilo Jalisco, como lo dice el señor gobernador, pero vinculados a educación, donde hay un eco increíble para todos nosotros. También decirle aquí al maestro, al maestro Serafín, que está en su casa, que Jalisco tiene todo, todo lo que van a ver aquí, todo. Y sé que todos los demás estados que colindan tienen todo y que la Secretaría de Educación Jalisco, a través del servidor y del gobierno del estado, se ponen sus órdenes para colaborar, generar y empezar los acuerdos que sean necesarios para que su voz se replique hasta el último rincón donde no haya ríos, no le hace. Aunque esté hasta Mezquitic, diremos, aunque no hay un río muy grande en Mezquitic, pero a veces inunda. También cuando no hay trabajos previos para lo mismo. Una vez dicho lo anterior, y pues nos ponemos de pie para darle acto inaugural al evento que hoy nos acontece. Déjame pongo el micrófono más para acá, ¿verdad? Para que se escuche. Sí. Y pues darles un cordial saludo también a todos los compañeros que están tras de cámaras, que sé que es en toda la República Mexicana, ¿verdad? Parte de la República Mexicana. Un cordial saludo de Jalisco y la verdad entusiasmados porque estos trabajos tengan muy buenos beneficios. Pues siendo las 10:23 del día 10 de noviembre del año 2025, damos por inaugurados los trabajos que se realicen en el Colegio de Jalisco en la jornada académica sobre gestión de cuencas hidrográficas y sus conflictos sociopolíticos. Así pues, les deseamos que todo sea para bienes, que los resultados sean para dar mejor vínculo político a las estrategias que se derivan de Jalisco hacia México y que todos los resultados nos lo compartan en la verdad posible. Muchas gracias y enhorabuena. Estamos siendo tan puntuales como en el programa. Nomás 5 minutitos aquí a que el doctor Serafín Ríos nos va a hacer el favor de
presentar formalmente a nuestra primera conferencista magistral que por motivos de salud nos pidió el apoyo para hacerlo virtual. Entonces, adelante. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Estimada doctora Úrsula, qué gusto verte y saludarte, aunque sea por este medio, pero sabes la admiración y respeto que te tengo, estimada doctora. Y pues bueno, hoy quiero agradecer al doctor Roberto Arias la oportunidad que me da de ser moderador de esta conferencia con la cual arrancamos los trabajos académicos de el aniversario 43 del Colegio de Jalisco, y creo que no hay mejor forma de celebrar o conmemorar un aniversario que iniciar con una conferencia, los trabajos académicos que en este día nos van a convocar. Y pues en ese sentido, pues les decía, quiero agradecer al doctor Arias la invitación y la oportunidad que me da de moderar esta conferencia. Y pues bueno, y aprovechar para agradecerle también que nos haya invitado para ser co-convocantes de este evento. Y pues sin más preámbulo, yo quisiera presentar a la doctora Úrsula Oswald Sprint, quien hoy es nuestra conferencista magistral. Quiero comentarles que la doctora Úrsula es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del UNAM, el CRIM, que tiene su sede en Cuernavaca. Y bueno, la doctora tiene estudios en casi todas las disciplinas, y eso hace que tenga ella una visión muy interesante acerca de diversos temas, y sobre todo el que hoy nos convoca, que es el tema del agua. Bueno, en ese sentido les quiero comentar que la doctora cuenta con un doctorado en antropología social, con especialidad en ecología de la antropología, perdón, con especialidad en ecología por la Universidad de Zúrich. Ganó la primera cátedra sobre vulnerabilidad social en la Universidad de las Naciones Unidas. Es miembro del panel intergubernamental de cambio climático, el grupo 2, y del World Social Science Report. Ha sido también coordinadora de los dictaminadores en GEO5 en el tema del agua. Fue la primera coordinadora nacional de la red temática del agua de CONACYT y dirige el proyecto Cambio Climático y Manejo Integral de la Cuenca del Río Yautepec. Fue secretaria de Desarrollo Ambiental en el estado de Morelos y la primera procuradora de Ecología en México, y también ha sido siempre ratificando su compromiso con la naturaleza, ha sembrado millones de árboles, y eso es muy importante, y habla también muy bien de la doctora Úrsula. Y bueno, en este sentido también ha sido presidenta de la Asociación Internacional de la Paz y secretaria general del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Ha publicado 49 libros, 368 artículos científicos y capítulos. Ha recibido el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Internacional de la Cuarta Década de Desarrollo de las Naciones Unidas, el de la Mujer Académica de la UNAM. Ha colaborado durante las últimas 3 décadas con movimientos campesinos, sociales, de mujeres y ecologistas, y es presidenta del Consejo de Asesores de la Universidad Campesina del Sur. También tiene reconocimiento por el SNI nivel 3, y también quiero decirles que ella fue la primera secretaria general del Colegio de Tlaxcala. Ahí fue donde yo la conocí, y desde ese tiempo pues he tenido la oportunidad de conocer su trabajo y su compromiso, y por eso este día me congratulo de poder saludarle. Hace un año, en el 23 aniversario del colegio, la tuvimos también allá como conferencista. Y pues, estimada doctora, es un gusto darte la bienvenida a este 43 aniversario del Colegio de Jalisco, y agradecerte el que hayas aceptado la invitación. Pues adelante, estimada doctora. Muchísimas gracias. Quiero primero, pues, saludar
a este esfuerzo gigantesco del doctor Roberto Arias. Muchas gracias por la invitación y de conjuntar los colegios de todo el país para empezar a desarrollar desde la región un proceso de reflexión sobre la problemática y las alternativas que tenemos en cada una de nuestras regiones del país. También quiero felicitarlos por los 43 años. Yo sé, como fundadora del Colegio de Tlaxcala, no es fácil lograr en un momento dado este proceso. Y me da mucho gusto poder integrar un tema que es gestión de paz y conflictos ambientales. Quisiera organizar mi intervención en los siguientes 14 puntos. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuáles son los posibles procesos de gestión de paz ante crecientes conflictos ambientales en un contexto geopolítico nunca tenido? Ni siquiera con la crisis cubana tuvimos este proceso como en este momento. ¿Cuáles son los riesgos socioambientales presentes en el mundo actual? ¿Cuál es la evolución milenaria de los procesos ambientales? Quiero presentarles un concepto que desarrollé que se llama Patriacena, y la emergencia de este Patriacena no es el Antropoceno ni es el Capitalioceno, es mucho más allá vinculado con el patriarcado. ¿Cuáles son los conflictos potenciales ambientales y dónde se presentan? ¿Cómo se escalan los conflictos y cómo se pueden gestionar? Agua es vida. Hay una cultura integral de cuidarlo en todo el mundo y vamos a analizar el concepto de seguridad hídrica. ¿Cuáles son los conflictos y cómo el cambio climático en los países del sur está impactando? ¿Cuáles son las complejas interacciones entre cambio climático y conflictos? ¿Cómo entendemos el poder, lo predominante del realismo, hacia un cuidado socioambiental participativo? ¿Cómo podemos ampliar y profundizar la paz y la seguridad realista para encontrar soluciones en una gobernanza postmoderna donde hay perspectiva de género? Y finalmente, una visión feminista de una economía del cuidado hacia una paz engendrada y sustentable. Y claro, esto nos lleva a una conceptualización de paz socioambiental para superar conflictos. Mi pregunta de investigación es, en estos tiempos presentes, se están dando procesos de creciente tensión por conflictos socioambientales. En México, en América Latina, nada más les quiero recordar Venezuela, y en el mundo entero. Aquí tenemos por una parte Ucrania, tenemos Gaza, tenemos Sudán, o sea, tenemos problema en todo el mundo. Y ante estos fenómenos, la presente intervención pregunta, ¿cuáles son los procesos de gestión de paz después de analizar los conflictos emergentes? Y segundo, ¿cuáles pudieran ser procesos efectivos capaces de desarrollar mecanismos de paz para conservar nuestros recursos naturales? Y es muy interesante que el Foro Económico Mundial define con 2/3 de todos los participantes los eventos relacionados con el cambio climático, los eventos extremos, sean sequías, sean inundaciones, sean huracanes, obviamente en este proceso. Pero como segundo punto, como a la mitad, la desinformación. Y finalmente, como tercer proceso, una polarización política y societal en todo el mundo,
donde obviamente los costos de la crisis se han incrementado y hoy sufrimos enormemente por los ciberataques. No quiero insistir, pero hemos todos sufrido el impacto de COVID-19 y estamos esperando nuevas pandemias en un momento dado. Entonces, ¿cómo podemos definir los conflictos ambientales? Son siempre conflictos y disputas políticas realistas, ambientales y o sociales. ¿Cómo surgen? Por el uso, el control y el acceso a los recursos naturales, como el agua, los recursos biológicos, las tierras, los minerales, donde particularmente hay que incluir el gas y el petróleo, y los territorios. Se pueden manifestar intenciones por la deforestación, la contaminación del agua, del aire, del suelo. Y quiero recordarles que el río más contaminado, sin duda, en el mundo de nuestro país es Tula, pero también el Apatlaco y otro tipo de ríos como, por ejemplo, el Santiago, etcétera, son procesos de contaminación donde tenemos problemas ya severos de cánceres, no nada más de problemas gastrointestinales. Pero también tenemos problema por el uso del territorio, una excesiva destrucción biológica, un turismo irresponsable y un crecimiento urbano caótico en todo el mundo. Más de la mitad de la población ya vive en ciudades. Y esto nos lleva hacia un deterioro o desviación de ríos y lagos, destrucción de hábitats para la fauna y la biodiversidad, pérdida de bosques, obviamente problemas con los proveedores de agua, y un problema enorme de la humedad de la atmósfera, donde hay además suelos empobrecidos que impiden la conservación de los 5 servicios ecosistémicos básicos, como proveer, como limpiar, como simplemente también garantizarnos los elementos culturales para avanzar. Les puse este gráfico que muestra cómo empezamos, cómo nuestro planeta se ha desarrollado a lo largo de más de 4.500 años y se ven el Pleistoceno y el Holoceno cuando empieza algún proceso de posibilidad de seres humanos o humanoides, es una nada. Y cuando vamos hacia nuestros procesos del patriarcado, podemos decir, es un tris de este tipo de procesos, no podemos representarlos. Entonces, ¿qué es el Patriarceno? Lo inspiré en el análisis de los estudios antropológicos acerca de la evolución de la humanidad, su relación y la destrucción desde hace miles de años de la naturaleza. Se extendió mucho más allá de hoy día del cambio climático. Es una amenaza enormemente delicada, pero también incluye destrucción de la tierra, una sexta extinción y múltiples guerras presentes. O sea, solamente en este siglo tenemos 125 conflictos graves en nuestro planeta. Y todos estos fueron provocados porque por una visión realista y violenta en el mundo llamado patriarcado. Petty Regan en 1985 escribió un libro brillante sobre el origen de la guerra y la violencia
y lo vincula con el patriarcado. La destrucción socioambiental en todo el planeta está relacionada con la apropiación violenta, las conquistas, la explotación de los seres humanos y de la naturaleza. Y esto ha generado procesos que pueden explicarle con el término de patriarcado. Y obviamente no es el antropoceno cuando las bombas atómicas dejaron residuos en nuestros suelos, como dicen los geógrafos, o menos cuando no se definió este antropostanino por Paul Cruzen, pero tampoco por el reciente capitalioceno que viene con el desarrollo del capitalismo. La historia indica procesos de mucho más larga duración. Y ahí me inspiró una investigadora, Reed, que analizaba los clanes maternos y la destrucción. ¿Por qué había clanes maternos? Porque, ubícanse, había hombres antropófagos que obviamente se alimentaban de manera importante de carne humana. Y pues donde los niños tiernos eran un alimento importante. Entonces, las mujeres se habían organizado en clanes, habían establecido tabúes para controlar estos hombres violentos y han logrado criar y consolidar los procesos. Con la propiedad privada del ganado en manos de hombres, algunos ricos empezaron a comprar novias en estos clanes y empezaron a crear la familia extensa. Y como claramente dice en un momento dado los marxistas, empieza la familia extenso bajo el dominio del pater familia. Conquistas, armamentismo, explotación humana y ambiental permitieron consolidar el poder de unos pocos hombres muy poderosos y naciones y que usaron controles religiosos. Todas las religiones son patriarcales y vinculados a los procesos. Aún el budismo, que no tiene un Dios omnipotente, sino un ser humano reencarnado, también tiene este proceso de poder autoritario, violento. Se ha desarrollado una sociedad donde hoy día una élite transnacional ha consolidado el dominio planetario completo, a costo de la pobreza de la mayoría de la humanidad y la destrucción de la naturaleza. Provocar un calentamiento global, puntos de ruptura en el sistema natural, pero también en el humano. Estamos en una condición geopolítica sumamente delicada que rebasa hasta la crisis de Cuba en 68 y que, claro, amenaza la extinción no solamente del planeta, sino de nosotros mismos. ¿De dónde viene este proceso realista? Hobbes, obviamente un realista, él desarrolló el poder para obtener beneficios a cualquier costo. Max Weber habló del poder sobre, para imponer su voluntad a pesar de la resistencia. Michel Foucault fue mucho más crítico y dijo poder solo en caso de que se ejerce poder sobre otros. Hannah Arendt, experimentado después del Holocausto, propuso un poder alternativo, donde hay habilidad humana, y creo que es importante tomarlo hoy en cuenta, no solo de actuar, sino de actuar en concierto a favor de un bien común. Lux, un radical, era muy claro que el poder para tomar decisiones y entender el poder ideológico religioso, que es crucial para ver la fuerza. Hogarth hizo un poder agencial que posibilita, igual como Hannah Arendt, la acción hacia un proceso. Nicole Allen habló
de un proceso complejo con fuerzas históricas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan precisamente entender el poder de unos pocos. Müller-Okin habló de justicia social y mostró las desventajas de las mujeres durante miles de años en el patriarcado. Y finalmente Brundtland empezó a hablar de la igualdad y la equidad y la sustentabilidad del entorno natural. Y las ecofeministas hemos trabajado en este campo para mostrar que tanto las relaciones de explotación de los seres humanos como de la naturaleza están vinculados con este poder patriarcal. ¿Cuáles son los conflictos hoy día en el mundo? El más importante, lo pueden ver muy claramente en esta gráfica, son los recursos de hidrocarburos, pero también el tema del agua, cada vez más. Y emerge un tema que hemos pocas veces mencionado, que son las materias raras que necesitamos para todo el desarrollo de nuestros procesos. Entonces, yo quisiera mostrar cómo en un momento dado el conflicto empieza a desarrollarse. Primero tenemos una fase en toda la vida de nosotros de endurecimiento. Nos enojamos con alguien, empezamos a debatir, a pelear y finalmente hacemos hechos o dejamos gente o empezamos a vincular o hacemos acciones donde hay cierto peligro en la interpretación. Después viene un acompañamiento del proceso, imágenes y coaliciones. No hay duda que en este momento tenemos un proceso emergente con los BRICS, que no nada más tiene el control del 52% de todos los habitantes del planeta, sino también un 38% de los recursos de hidrocarburos. Y el quinto punto, que ya es un tema crucial donde se termina el acompañamiento, es la pérdida de la cara. O sea, yo estoy atacando al otro con una imagen del adversario. Y creo que lo vemos y lo vivimos muy claramente ahorita en Trump Social, donde se está discutiendo sobre Venezuela como un presidente de narcóticos, etc. Ilegítimamente elegido y todo. Pero lo mismo pasa en otras partes del mundo. Hay rituales, hay reinterpretaciones, imágenes entre negro y blanco, ángel y diablo. Y después viene un proceso de mediación, estrategias de amenaza. Creo que está muy claramente ahorita mostrado en el conflicto de Ucrania. Creo que no hemos llegado todavía a este tipo de procesos en Gaza. O sea, amenazas, contraamenazas, exigencias, sanciones, pérdida de credibilidad, mecanismos de silenciar el otro mediante ataques cibernéticos, obviamente estreses enormes. Y ahí vamos a la fase 7, donde ya estamos muy cerca de procesos de destrucción limitado. O sea, creo que Gaza, con la destrucción precisamente de esta parte, muestra la cosificación no solamente de la gente, sino también del territorio que en un momento dado era de los palestinos. Y los ingleses, al fin de la Segunda Guerra Mundial, crearon la nación israelí, y donde a partir de ahí hemos tenido permanente guerras y conflicto. En este proceso de destrucción se pierde el componente humano y por lo tanto se meten genocidios, se meten hambrunas, etc.
y se voltean los valores hacia un daño que simplemente destruye. Y estamos entrando a la última fase, que es sumamente delicado, casi imposible de regresar: la disgregación de fuerzas, la paralización del opositor, el aislamiento y la destrucción de sus funciones vitales, que pueden ser tanto de supervivencia como objetivos estratégicos. Y finalmente llegamos a la fase nueva, que es la caída. Y ojo, cualquier país, y creo que Estados Unidos no lo ha tomado en cuenta, es todo el mundo involucrado en una guerra, y lo hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial. Todos los involucrados caen en el precipicio. Y solamente Estados Unidos, quien no estaba físicamente o muy limitadamente involucrado en la guerra, ha tenido este proceso. Es un proceso casi irreversible y mucho problema. O sea, ¿qué hay que hacer? Desde el endurecimiento, pero sobre todo en la fase de mediación, retroceder hacia acompañamiento y hacia estrategias de mediación. Dentro de este proceso, obviamente, quiero presentarles, y hemos trabajado sistemáticamente con grupos muy amplios en el mundo entero, sobre cambios en la visión militar realista de entender el proceso de paz y seguridad. Y la hemos ampliado primero hacia lo político, lo económico, lo ambiental y lo societal. Una ampliación de paz y seguridad. Pero también lo hemos profundizado hacia seguridad humana y seguridad y paz de género, donde empezamos desde el individuo, la sociedad, la comunidad, la nación, la región y lo global. Y si vemos los cruces, podemos ver en el tema societal un tema crucial: la igualdad en nuestro planeta, la enorme depauperación de grandes sectores, la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, la de salud, la de bienestar. A nivel comunitario, aquí tendríamos seguridad del buen vivir, del bienestar como alternativas de los indígenas. A lo nacional tendríamos los términos de seguridad alimentaria, seguridad del agua, seguridad de salud, o sea, podemos ampliarlo, ambiental. Y a nivel internacional, pues no hay duda que el Foro Económico del Agua hizo seguridad del agua. Tenemos la FAO con la seguridad del alimentario, tenemos la seguridad de biodiversidad, etcétera, y ahorita la seguridad climática. Y a nivel global, planetario, los derechos sociales. Pero también en lo ambiental, en este momento tenemos problemas de cambio climático, de cambio ambiental global, de destrucción de desastres. En lo económico tenemos una enorme inseguridad económica con grandes crisis y una amenaza del colapso del modelo dólar que Nixon ha impuesto a nivel mundial y que se ha manejado toda la economía del planeta. En lo político se habla de derechos humanos colectivos, y en lo militar, aún en México, en los desastres tenemos la intervención militar, que es sumamente positiva. No quiero ampliar más para no perder. ¿Cuáles son las razones por qué tuvimos que reconceptualizar la seguridad y la paz? Porque el fin de la Guerra Fría terminó con la bipolaridad. Hoy día estamos frente a un nuevo proceso con nuevos conflictos geopolíticos, de un nuevo multilateralismo con conflicto Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Ucrania. La unificación, la integración de Europa fue un enorme avance, pero cuando se convirtió con presión norteamericana en antirruso, empezó a perder y abrir
conflictos. Nuevas guerras étnico-religiosas, no tengo que decirlos, América Latina está llena de ellos y obviamente lucha por la seguridad societal. La globalización nos ha cambiado del Holoceno, la historia cuando empieza a emerger algún rasgo humanoide, al Patriarceno. La crisis socioeconómicas, las deudas, las décadas perdidas en el sur global, los debates académicos en relaciones internacionales, seguridad, seguritización. ¿Para qué una paz limitada o queremos una paz ampliada, profundizada, donde predomina todavía hoy día una visión occidental, realista, masculina, patriarcal? Y tenemos guerras de la cuarta generación, provocado en todos los 125 guerras que hay en este siglo, en todos estaba involucrado Estados Unidos, sea mediante guerras representativas, interdomésticos o híbridas. Y creo que Venezuela y Sudán son prototipos de este proceso. Mientras que guerras de guerrillas, como en Siria, o guerras asimétricas, como se han dado en África, la guerra de baja intensidad, por ejemplo, que ahorita estamos viviendo en un momento dado entre el apoyo a Taiwán, guerras sucias, no hay duda, terrorismo de estados en casi todas las partes donde hay operaciones encubiertos, guerras populares, levantamiento, guerras civiles, pero también se habla de guerras globales. Y hay una amenaza hacia una tercera guerra mundial que sería obviamente nuclear. Aquí quiero hablar ya del tema del agua. El agua es vida y hay que analizar de dónde viene. ¿Cuáles son las presiones sobre el uso, sobre la explotación, el proceso productivo, la urbanización, la contaminación, el cambio, las finanzas y los eventos hidrometeorológicos por el cambio climático? ¿Cuáles son las demandas del recurso agua? Precipitación, acuífero, lagos, embalses, humedales, agua biológico, residual, desalada, agua en el suelo. Y claro, los efectos, usos del agua doméstico, agropecuario, industriales, de servicio, de energía, de recreo, de transporte y del ambiente, que es crucial. Y nuevas demandas todo el tiempo, bienestar y calidad de vida, nuevas aspiraciones, reducción de la pobreza, salud, seguridad. Y esto nos lleva hacia un proceso muy importante que es crucial. Y ojo, no hay que olvidar que la naturaleza es uno de los primeros, no solamente proveedores del agua, sino también necesitado de agua. Y aquí tendríamos que hacer una alianza, tanto en México como en el mundo, como a nivel local, entre los actores sociales, los gubernamentales y los empresariales financieros. ¿Y esto qué requieren? Información, planes, asignación de recursos, decisiones políticas consensuados. Estamos en este momento con una doble ley. No se ha instrumentado desde 2013 la Ley General de Agua, que daba derechos humanos, un acuerdo en el Senado, un cambio constitucional, y hoy día con agua propone dos leyes: mantener la ley corrupta de la LAN, con sobreconcesionamiento de agua, y por otra parte, una ley que de algún modo garantice. Pues nunca vamos a resolver con dos leyes este proceso. Presiones sociales, desastre y vulnerabilidades, donde género siempre en los desastres, el número de mujeres muertos es mucho mayor que de hombres. Y ahí los niños y los ancianos también son de alta vulnerabilidad. ¿Cuáles son los nuevos retos del cambio climático y del cambio ambiental global?
temas de género, de alerta temprano, de demografía, de urbanización, de ordenamiento, de alimentación sana. Pues en México más de la mitad de la población es obesa o ya de plano excedido en peso. Organización social, economía, finanzas, política legal participativa. Tecnología, no nada más con la tecnocracia como una absolutamente aberración como el Lerma Cutzamala, que saquea agua de Michoacán, del Estado de México, lo bombea 1,100 metros mediante sifones perforando montañas y todo eso. Eso no es el modelo. Y la sobreexplotación de 975 bombas solamente en la Ciudad de México, con un abatimiento. Y este año los colapsos en el subsuelo fueron resultado de este tipo de sobreexplotación, donde cada año por lo menos entre 30 y 40 centímetros se colapsa el subsuelo. Ambientes sustentables. ¿Cómo vamos a enfrentar los eventos hidrometeorológicos? Ojo, México es el segundo país en cuanto a vulnerabilidad en el mundo y el cuarto en cuanto a riesgo. Y esto implica prevención. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en el Patriaceno? Una alteración definitivamente del manejo hídrico, una gestión integral del agua que implica, por una parte, el vínculo de la naturaleza con los ríos, con los suelos y con la biota, una GIR, pero también ecotecnias. Y estoy trabajando en este momento en el centro del país, donde tenemos a Tlaxcala, el Estado de México, el colegio, o sea, varios de los colegios, hay como 32.9 millones de habitantes que están amenazados de quedarse sin agua fin de esta década. Estamos en problemas serios. ¿Qué implica esto? Gobernanza, políticas participativas, planes, transparencia, acceso igual, industria no contaminante. O sea, ¿cómo es posible que mandamos aguas tóxicos industrial mezclado con aguas negras y aguas de precipitación? ¿Cómo vamos en Atotonilco poder decir esto es tóxico, esto es negra y esto es pluvial? Imposible. Una aberración completo de la política hidráulica en nuestro país. Financiamiento, agua es un bien público. Inversiones suficientes pero sustentables. Reparación de fugas. Personal capacitado, no nada más ingenieros que andan en la tecnocracia. Contraloría Ciudadano para la corrupción que tenemos en este momento en Conagua. Una gestión, una información suficiente, competencia técnica, administración eficaz, tarifas que obligan a ahorrar el manejo del agua, que permiten capturar agua fluvial, participación ciudadana, y aquí las mujeres somos cruciales en el manejo del agua. Y claro, la amenaza global, pueden ver por una parte, estamos ya a 2 grados centígrados. Nosotros hicimos los cálculos a 2,700 metros de altura sobre el cambio climático. Encontramos que va a haber temperaturas extremas de hasta 7 a 9 grados más a estas alturas. O sea, sí, el problema no nada más los huracanes, sino precisamente este año. Las grandes inundaciones mostraron que tenemos que atender este tipo de proyectos. Y aquí les muestro 2 modelos. Del lado izquierdo, la precipitación, pueden ver muy claramente la parte azul claro, y del lado derecho, la de abajo, muestra en un momento dado lo que es el promedio hoy
y hacia dónde vamos. O sea, vamos a sufrir en octubre, en noviembre, eventos extremos que nunca habíamos estado preparados. Y del lado derecho, temperaturas extremos. Pueden ver hasta 9 grados a una altura de 2.700 metros. O sea, peligroso. Y obviamente Jalisco, Guadalajara, va a sufrir enormemente por esta temperatura. Entonces necesitamos una gestión integral de los riesgos que consolida las estructuras organizacionales, civiles e institucionales. Participación con empoderamiento de mujeres y la niñez, ellos están igual. Eficacia, eficiencia, transparencia institucional y financiero. Procesos transversales, interdisciplinarios, con entrenamiento de mujeres y niñez. Finanzas, apoyos y relación con un desarrollo. Y obviamente mapas de riesgos y prevención. Como podemos ver, el conflicto es complejo. Refugios, cambio climático, desigualdad, pobreza, crimen organizado, contaminación, pérdida de calidad de vida, desregulación y conflictos en todos los lados. Por lo tanto, ¿qué propongo? Una gobernanza del agua donde cambiemos la arena, donde cambiemos la arena del agua, de la alimentación, de la energía, de la biodiversidad. Cambiamos las agendas actuales. Ya basta que con agua sigue trabajando hidráulicamente con grandes mega obras y todo. No, hay que empezar a entender el proceso integral donde metemos producción alimentaria, conservación de la biodiversidad y por lo tanto actividades mucho más directamente vinculado y involucramiento de todos los actores gubernamentales, empresariales, sociales, indígenas, de mujeres, etcétera, para poder llegar a un proceso enormemente integral. Serafín, ¿cuánto tiempo más tengo? Son suficientes, si no, otros minutitos más no hay problema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, pueden ver, aquí tendríamos la gestión de la GIR, la gestión de los recursos, pero también la reforestación, el manejo de uso del suelo, por ejemplo, crecimiento vertical y sobre todo aprovechamiento de los recursos de los servicios ecosistémicos. Un manejo energético muy alternativo, donde en este momento la gran discusión que se está dando en Belén, en Brasil, es precisamente la energía nuclear va a ser la alternativa, ya que tanto la solar como la eólica son intermitentes, pero tenemos también geotermia y tenemos también en un momento hidráulica que pudiera en un momento dar. Y precisamente el hidropoder en México es crucial, pero también el reforzamiento mexicano de no al fracking, no contaminación, prevención para poder manejarlo. Y tenemos, ojo, una enorme cantidad de kilómetros de costa. ¿Dónde está el poder de todo este mar para poder empezar? Tenemos corrientes fuertes, por ejemplo, en el Caribe. Vamos a aprovecharlos. Vamos a ver cómo reducir el impacto de la huella hídrica en un momento dado para avanzar. Y claro, estamos frente a una gobernanza postmoderna, donde tenemos conflicto entre la ciencia disciplinaria, ustedes colegios los ven, medios desde arriba y democracia representativa. Y aquí tenemos conflictos con una democracia participativa, con un diseño transdisciplinario emergente, con medios desde abajo y todo esto con
tensiones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y cuarto orden, donde obviamente los medios de abajo cuestionan la democracia representativa, la corrupción que tenemos en ciertos ajustes, la ciencia disciplinaria en conflicto con la democracia participativa, la transdisciplina con los medios, etc. O sea, todo este tipo de preocupaciones. Y por lo tanto, propongo una gobernanza integral con perspectiva de género, donde cambio la arena de corrupción hacia una arena de bienestar, donde hay sitios recuperados, biodiversos, conciliados, acuerdos negociados, siempre va a haber conflictos, donde tengo la vulnerabilidad de actores hacia un bienestar de actores, con comunidades resilientes, reforzado, capaces, con confianza y con capacidad de prevención. De unas actividades de vulnerabilidad que hemos hecho, por ejemplo, con el sistema Lerma, con la sobreexplotación de acuíferos, hacia actividades de bienestar, alerta temprana, mitigación, políticas comunitarias, integración del trabajo de mujeres, justicia social, un gobierno responsable y donde las agendas de vulnerabilidad se cambien hacia agendas de bienestar, con empoderamiento de todos los sectores sociales. A mí me impacta ver que los pueblos indígenas han durante miles de años cuidado el bosque de agua, que ha dado ahorita agua a más de simplemente 32 millones de habitantes. Derechos humanos, dignidad, justicia y formación. Y esto nos lleva al tema que quiero insistir: una paz engendrada y sustentable, que está fincado en el cuidado femenino, en la conciliación y superar los enfrentamientos patriarcales por recursos, donde las crisis globales han mostrado nexos sistémicos como los vimos. La paz engendrado se ha inspirado en el vivir bien de los aymaras, la resolución de conflictos para establecer armonía dentro de los pueblos, el cuidado de la naturaleza, oportunidades de vida, donde América Latina está despertando frente a la presión norteamericana. Y este acercamiento ha cuestionado también la subordinación cultural, intelectual a Occidente. Los pueblos indígenas, las mujeres, tenemos enorme potencial creativo ante las dificultades y a lo mejor descentralizado intereses, y por lo tanto no solo fui miembro del fundar el Colegio de Tlaxcala, sino estoy convencido que ustedes, colegios estatales, tienen un rol crucial que generar. Y por lo tanto hay que enfatizar en actividades de pueblos, de mujeres organizados, de una economía del cuidado, donde no existe una mejor vida que vivir en armonía con la naturaleza, comer bien, solidaridad con los pueblos, armonía social, felicidad y convivencia colectiva. Y por lo tanto, hay una visión feminista de autonomía, donde hay agendas regionales, plataformas internacionales, pero también derechos sexuales y reproductivos, civiles, políticas, económicos, y todo esto para transformar a nuestros procesos. Y finalmente llegamos a un modelo de liderazgo que me gusta mucho, que empieza en el término de cómo podemos crear alternativas frente a la crisis y cuál sería un futuro deseado. Prevención en lo personal, en lo relacional, en lo organizacional y en lo estructural, entre todos los procesos. Y ahí hay que ver un análisis de la situación actual, que espero que haya por lo menos
hecho algunos planteamientos. Formación de capacidades. Esto es crucial para los colegios. Proyección de un futuro deseado. ¿Qué queremos en un colegio? ¿Cuál es mi región? ¿Cuál es mi deseo? Y después, ¿cómo puedo apoyar esta realización de un futuro deseado para llegar a momentos lógicos de acción que me lleva hacia un futuro deseado? Muchísimas gracias por su atención. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por siempre tu generosidad al compartir con nosotros todas estas reflexiones. Creo que es la mejor manera de empezar esta jornada académica que se tiene acá. Y pues bueno, nos dejas muchas reflexiones, tareas también. Y efectivamente, la creación de esta red nacional de colegios y centros de investigación va en el sentido que tú acertadamente comentabas, doctora, el de ir creando esas sinergias, ir viendo cómo generamos vínculos que fortalezcan esa capacidad que, como tú bien comentas, tenemos los colegios de actuar desde el territorio. Pues si gustas, doctora, vamos a abrir la sesión para unas 3 preguntas, o no sé, doctor, cuántas haya. 3 preguntas de nuestra audiencia para que, si gustan, abrimos los micrófonos, por favor. A ver, compañeros, si gustan, nos dicen su nombre, de dónde vienen y adelante, por favor. Ahí está. Enseguida, doctora, por favor, va compañero a hacer una pregunta. Les comento si es posible. ¿Puedes abrir? Me están informando que estamos, por razones de los colegas que conforman el comité académico del Consejo de Cuenca del Río Santiago y del comité académico del agua que tiene el gobierno del estado, que se están transmitiendo, en este momento se está transmitiendo por Facebook. Entonces les pediría simplemente, precisamente para eso el micrófono, para que podamos escuchar y quede la grabación debida de la conversación que tendremos ahora. Sí, por favor. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctora Oswald, por la ponencia tan interesante. Me llamo Hugo López Rosas, soy del Colegio de Veracruz y mi pregunta, bueno, es sobre su opinión, porque hay uno de los puntos que tocó relacionado con el agua es que el 75% del agua potable en el mundo se usa en la agricultura. Yo he tenido siempre esta inquietud porque por más que he buscado datos en la FAO, por ejemplo, sobre si podemos sacar de este cajoncito de la agricultura, qué es agricultura para productos, digamos, necesarios, ¿no? Lo que en México llamaríamos la canasta básica. Porque cuando hablamos de agricultura pareciera que, bueno, es que es para comer, necesitamos comer, ¿no? Por eso es la agricultura tan importante. Sin embargo, una gran cantidad de agricultura que se realiza en el mundo no es para canasta básica, no es para productos sumamente necesarios, ¿no? Y si pensamos en las principales empresas, las transnacionales agrícolas, quienes están en el primer lugar, ¿no? Desde la Bayer, Paz, Syngenta, Bimbo, Barcel, y qué es lo que producen y cómo lo producen y cuánta agua destinan a sus cultivos. Me estoy refiriendo a que gran cantidad de los cultivos se dedican, por ejemplo, los cereales, que son la base de la alimentación mundial. Muchos cereales son para bebidas fermentadas, ¿no? Como la cerveza o para licores, o para la alta fructuosa, para dulceras, refresqueras. Yo que vengo de la costa de Veracruz, bueno, el azúcar de la caña de azúcar, ¿no? Es uno de los cultivos más agresivos al medio ambiente y lo que produce pues, es azúcar, ¿no? O aguardiente, o sea, productos que no son realmente básicos o indispensables para el bienestar de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, la caña de azúcar consume una gran cantidad de agua, de pesticidas, de fertilizantes. Y bueno, si nos vamos enumerando, o sea, botón por botón, tenemos desde que la agricultura es para textiles, ahora para bioenergéticos, ahora para cosméticos y para una gran cantidad de cosas que no son precisamente alimentos. Sin embargo, recibe muchas concesiones. En muchos países como en México, el uso prioritario del agua, pues a veces es para la agricultura, porque precisamente se entiende que es para alimento, ¿no?
o incluso recibe muchos beneficios, como no pagar impuestos por los fertilizantes, etcétera, cuando pues deberían de pagar, sobre todo estas empresas que más bien que productos alimenticios son más bien commodities, ¿no? Estos materias primas para otros productos. No sé cuál es su opinión sobre este punto. Si gustas, doctor, armamos un bloquecito o prefieres responder al compañero. Un bloque mejor. Mi nombre es Giovanna Ríos. Doctora Úrsula, un gusto volverla a ver. Estuvimos en Colombia en el mismo grupo de trabajo, por allá donde también tuve la oportunidad de escucharlo en el Congreso Internacional de Paz. Y ahora que la vuelvo a escuchar, yo vengo del ITESO, me surgen dos cuestionamientos. El primero sería su visión sobre el poder de analizar la naturaleza desde una mirada adaptante, es decir, también con la posibilidad de tener derechos y cómo eso transforma la mirada también del conflicto dentro de este proceso donde ellos también pueden tener voz. Y en una segunda reflexión sería conocer su mirada de la transdisciplina para tomar en cuenta también los conocimientos de los pueblos, los conocimientos tradicionales en torno a la gestión y el manejo del agua, así como de otros recursos, de una manera quizás más armónica de la que se utiliza normalmente. Entonces serían esas dos cuestiones. Un gusto. Gracias, doctora Úrsula Ángel David Flores Domínguez del Colegio de Tlaxcala. Un gusto escucharla y también pedirle amablemente que si nos puede compartir una reflexión sobre, un poco entrando en esto de los conflictos también, los que tienen que ver por el uso del espacio, ¿no? Porque pensando en las cifras, ¿no? De cómo van creciendo las ciudades, digamos, pues los datos son muy contundentes y es un proceso que continúa, ¿no? Las ciudades que se siguen expandiendo. Las políticas en ese sentido van respondiendo también, ¿no? A cómo ir dotando de servicios a esos lugares donde se va asentando nueva población, pero luego son lugares donde pues las condiciones son muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿cómo les llevamos agua, ¿no? Entonces hay que traer el agua, pues, de donde se pueda, ¿no? Para proporcionarle a estas personas. Pero también luego está el tema de los riesgos, ¿no? A los que se enfrentan las personas que habitan esos lugares, ¿no? Entonces, digamos, cómo reconciliar ese reto, ¿no? Que tenemos de, digamos, por un lado, tratar de, no sé si se pudiera, pero desacelerar, ¿no? Ese proceso de crecimiento del urbano, de tal manera que, digamos, se pudiera avanzar hacia una gestión más integral, ¿no? Del recurso hídrico, como usted mencionaba. Bueno, doctora, pues adelante, si eres tan amable. Muchísimas gracias. Completamente de acuerdo con el colega del Colegio de Veracruz. Sí, en México cerca del 78% del agua se usa en agricultura. Y ahora tenemos un programa gubernamental de eficientizar el riego agrícola, ¿no? Sea tanto por la parte de riego superficial como por aspersión, etcétera, para transferir recursos hacia los sectores sociales. Y aquí tengo que vincular con el comentario último, ¿no? De precisamente los espacios urbanos. Creo que no es tanto el problema de espacios urbanos, porque si tomamos hábitat, vemos que la agricultura sigue siendo y la ganadería peor tantito, el ocupante mayor y destructor del ambiente. Entonces sí hay que priorizar de dónde vienen los conflictos y cómo podemos en un momento dado manejarlo. Yo también vivo en Morelos, tenemos caña de azúcar, igual los problemas que se dan en un momento dado, precisamente los problemas, perdón,
por todo este tipo de procesos y por lo tanto hay un tema crucial. Sí, podemos eficientizar muchísimo y vamos a tener que cuidar mucho porque con el aumento de la temperatura en promedio, con la alteración del ciclo del monzón, con enormes eventos extremos que vamos a tener, tanto huracanes como sequía, como incendios forestales, vamos a perder mucho de los procesos. Y por lo tanto, sí, coincido, necesitamos una visión de la naturaleza actuante. Tenemos que darle los 4 procesos ecosistémicos más la cultura que proviene de los procesos naturales, que lo hemos recibido los servicios ecosistémicos gratis toda la vida sin tomarlo en cuenta. Y Bolivia ha empezado a nivel internacional a darle derechos constitucionales a la naturaleza para poder protegerlo. No han respetado esos derechos constitucionales tampoco, porque, y ahí quiero mencionar las nuevas amenazas. O sea, las materias raras, la minería son procesos mucho más peligrosos y mucho más dañinos que lo que hemos vivido. En cuanto a la ocupación de espacio, podemos ver en la región, por ejemplo, el Estado de México, que es uno de los estados más grandes en términos de población. Tenemos, por ejemplo, Atlautla, el municipio donde el 95.6% de la superficie es o bosque o zona agropecuaria. Y claro, ahí hay procesos de agricultura mucho más peligrosos que la caña. Por ejemplo, la producción del aguacate. Tala de bosques para producir aguacate es un drama. Hablamos de los berries. Los berries son enormemente contaminantes porque requieren todos los agroquímicos posibles para poder hacerlo en un momento dado. Entonces coincido con la parte, y sí, no hay duda, la cosmovisión indígena tiene que retomarse. Yo espero que no nada más queda en términos de lenguaje, sino que nuestro gobierno empieza a manejarlo directamente, este proceso. Y por lo tanto, sí necesitamos alimentos, pero con nuevos modelos de riego, con nuevos procesos podemos producir los alimentos sanos, bien hechos, con, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de biotecnología y tenemos uno de genética. Podemos tener fertilizantes naturales, biofertilizantes. Yo no entiendo por qué tenemos que tomar los organoclorados y organofosforados de las transnacionales impuestos. Y claro, está el tema de las semillas transgénicos, que muy claramente México dijo no, y me parece crucial en un momento dado. Y quiero tomar la última intervención, conflictos. No nada más es por espacios urbanos, es por espacios agropecuarios donde tenemos los conflictos mayores, pero también váyanse a las costas, váyanse donde se están dando los grandes conjuntos habitacionales que requieren mucho más espacio que lo que necesitamos hacer. Y probablemente el modelo de la Ciudad de México con su expansión hacia el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Pueblo e Hidalgo, muestra el caos de un ordenamiento urbano, de una megalópolis caótica, que si no la encauzamos de manera más orgánicos, tendríamos zonas como el río Tula, con el mayor número de casos de cáncer, pero también lo sabemos en Tlaxcala, lo sabemos en la zona del Santiago. O sea, este tipo de procesos tenemos cloacas de ríos. ¿Y esto cómo se hace? ¿Por qué razón no puede exigir
la ley a las empresas o reciclan dentro de sus empresas sus tóxicos o los sanean y no tienen por qué mandarlos mediante 3 drenajes del centro del país hacia Hidalgo, ¿no? Donde tenemos los contaminantes. Las empresas, por ejemplo, en Tlaxcala, igual. O sea, hay que empezar desde el proceso de origen de la contaminación y aquí les propongo una alternativa. Nosotros en Facultad de Ciencia hicimos un humedal para toda la facultad. Enormemente eficiente, barato y bonito, porque tiene plantas muy bonitos en un momento dado. ¿Por qué no hacer leyes que los conjuntos habitacionales se les exige sanear en sitio las partes, reusarlos en sus jardines o infiltrar? Y sí sanear las aguas negras. Además de dejar que las aguas de precipitación se infiltran, no nos inundan como lo que hemos vivido este año y tenemos un nivel enormemente de muertes que muestra falta de prevención en todos los estados, falta de evacuación, falta de manejo integral de desastres, de reducción de riesgo para poder en un momento dado manejarlo. Y sí, yo coincide que la cosmovisión indígena, el cuidar el ambiente, el integrar la sociedad, el vivir bien donde hombres, mujeres viven en una armonía con la naturaleza y con los seres humanos, tenemos un futuro de menos violencia y conciliación de conflictos. No sé si con esto son obviamente cambio de uso del agua en agricultura es simplemente un desperdicio brutal. Y esto sí, países en Europa, nadie usa más de 32, 38% del agua. No necesitamos 78, 79%. Hay modelos de manejo integral. Claro, hay zonas donde hay más precipitación, más repartidos que en nuestros países que son semiáridos, que tenemos problemas serios y donde tenemos que manejarlos climáticamente de modo distinto. Y sí, ojo, los 2 peligros que tiene México son los 2 océanos que tienen enorme energía acumulado para desastres. O sea, hicimos estudios a 2.000 metros de profundidad en la zona de Acapulco y hemos encontrado una acumulación de energía a 2.000 metros de profundidad de 10 a la 20ª potencia, o sea, 10 por 10 por 10 por 10 por 10 de joules acumulado. Esta energía, cuando hay un huracán, se acelera y por lo tanto tuvimos en muy pocas horas la destrucción de Acapulco y todavía simplemente no hemos podido reconstruir esta zona. O sea, ahí tenemos un modelo y el año siguiente otro huracán que llegó. O sea, hay que ver que estamos ampliamente expuestos y este año hemos visto que Hidalgo fue uno de los estados más afectados por las lluvias y las comunidades más arriba eran los más largamente aislados en un momento dado. Entonces, prevención de desastre es un trabajo local, es un trabajo familiar, es un trabajo comunitario, municipal y estatal y federal. Y necesitamos a veces apoyos internacionales cuando están las condiciones tan duras como las que acabamos de vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, tus comentarios nos motivan a la reflexión y sobre todo a la acción y al compromiso. Continuaremos en contacto contigo, estimada doctora, si no tienes inconveniente, porque hay mucho por hacer y te vamos a agradecer
que puedas estar con nosotros en algún otro momento porque queda mucho sobre el tintero. Muchísimas gracias, doctora, te mando un abrazo y pues bueno, de parte también de el titular del Colegio de Jalisco, nuestro anfitrión, pues te damos las gracias por esta posibilidad que nos das, así también de los compañeros, la maestra Alejandra Sánchez de el Colegio de Puebla, el compañero Carlos Barreto, presidente del Colegio de Morelos, y el maestro Marco Moreno del Colegio de Tamaulipas, y las representaciones que vienen de Veracruz, de Hidalgo, y pues vamos a seguir en contacto contigo, estimada doctora. Muchísimas gracias y pues hasta pronto. Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias, doctor Roberto Arias, por la oportunidad y a sus órdenes. Sí, es un tema crucial que tenemos que trabajar y el agua es vida. Gracias. Me están informando que se está transmitiendo de manera directa a través de Facebook y posteriormente se pasará a nuestro canal de YouTube para que de ahí, si los colegios quieren retransmitir. Pero también pues agradecerles, por supuesto, a quienes nos acompañaron de manera virtual, tanto a los colegas de los comités académicos que acabo de referir, como a los propios miembros de la red de investigación en gobiernos locales mexicanos. A todos ellos, muchas gracias y continuamos con la jornada. Haremos un receso de 15 minutos, si les parece, y posteriormente estaremos iniciando con el primer bloque de conversación con los colegas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto, doctora. Cuídate mucho. Gracias, Saludos, muy abrazo. amable. Ya casi recuperada. Ya.